Asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero felicitar a la comisión que ha trabajado este proyecto de ley orgánica para el control y regulación del tabaco, a su presidente, Carlos Velasco, por el enorme esfuerzo y valentía con el que han llevado adelante este proyecto de ley que hoy se encuentra en segundo debate. Además, por haber recogido la gran mayoría de observaciones que asambleístas han presentado a este proyecto de ley. Y como algunos comienzan sus intervenciones, también yo digo, yo no fumo, pero yo no fumo porque yo vi la secuela que el consumo de cigarrillo dejó en mi familia, particularmente en mis padres y en mis tíos, quienes sufrieron efisema pulmonar. Obviamente, en la juventud de ellos no existía campañas de prevención, no existía la motivación de legisladores de hacer reformas en esta materia, porque se suponía que el humo que inhalaban las personas, que estaba contaminado, entre otros elementos químicos, con el alquitrán, no causaba ningún daño. Pero este supuesto era una gran mentira, porque definitivamente los efectos del cigarrillo desde el primer día se sienten. Y en ese sentido, si hubiera existido una discusión adecuada de una ley como la que estamos hablando el día de hoy, muchos millones de personas no hubieran padecido, no sufrido la muerte, sino que hubieran padecido la deficiencia de calidad de vida, que es peor que la muerte, que produce el consumo indiscriminado del cigarrillo. Y es por eso que uno de los desafíos más grandes que tenemos los asambleístas es bajar a tierra los preceptos constitucionales de Montecristi, que no son antojadizos de unos cuantos como a veces se pretende querer demostrar o hacer parecer, sino que es el resultado de la voluntad mayoritaria de los ecuatorianos. Y no hay precepto más claro que aquel que establece la Constitución en el artículo 364. No hay dónde perderse. Al Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control de consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ofrecer tratamiento a los consumidores ocasionales o habituales y problemáticos, pero al Estado le corresponde a través de la implementación que la Asamblea debe hacer de leyes como esta, orgánica, que permitan implementar aquello que está en el artículo 364 de la Constitución, que además añade que el Estado controlará y regulará algo que incorpora la Comisión, que es la publicidad, entre otras cosas, del tabaco. Fumar es un derecho. Los derechos de las personas terminan donde comienzan los derechos de otras personas. Fumar es una libertad. La libertad de las personas que fuman pueden hacerlo en la medida que no vulneren la libertad del espacio que respiran otras personas. Y es por eso que firmamos acuerdos internacionales, pero no en los últimos meses. Ya desde el año 2004, el Ecuador suscribió su adhesión al Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Pero el tabaco y su consumo no se controla desde la óptica de estar solamente persiguiendo, se tiene que prevenir para que no existan nuevos consumidores que dañen su calidad de vida. Se debe de controlar para que no vengan las personas que hoy fuman a fumar en espacios donde hay personas que no les interesa este tipo de situación. Y se debe de buscar políticas de salud que ayuden a los que ya están realmente contaminados y enfermos.
Y que no se diga que esto no es una contaminación y no se diga que esto es parte de una campaña de discrimen. Todo lo contrario, es una campaña noble en beneficio de la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y así lo recoge el derecho comparado. Cuando buscamos legislaciones en países como Italia, donde ya desde el año 2005 no se encienden cigarrillos en locales públicos, restaurantes, bares, oficinas, y además las multas son en el orden de los 2.500 euros. Vayan ustedes a ver en estos sitios y lugares de Italia cuántas personas consumen cigarrillos en los lugares cerrados. Porque aquí se argumenta a ratos que hay que legislar en función de lo que la gente realmente vaya a cumplir. Cuidado, estamos cayendo nosotros mismos en una contradicción. La gente debe cumplir lo que se legisla y nosotros debemos legislar en torno a preceptos que están en la Constitución. Un año después de la entrada en vigor de la normativa a la que hago referencia en Italia, el Ministerio de Sanidad afirmaba que 500.000 de personas habían abandonado el tabaco. ¿Por qué? Porque ya no tenían el espacio que provocaba lastimosamente la adicción al vicio. Alemania, desde el año 2007, quedó prohibido el consumo de cigarrillos en transportes públicos y en los recintos de carácter oficial. España, en el año 2006, aprueba una ley que, entre otras medidas, prohíbe fumar en los lugares de trabajo, además en los restaurantes, bares y cafeterías, porque yo no estoy de acuerdo que una persona, por actividad privada que ejerza, tiene derecho a contaminar a sus trabajadores. No es un tema que pasa solamente por las oficinas del sector público, sino que el respeto a la salud de las personas tiene que pasar por lo público, por lo privado. Y así también existe una normativa hoy en discusión dentro de la Comunidad Europea que ya en el 2001, 10 años atrás, estableció normas comunes para que se prevea y se advierta en las cajetillas de cigarrillos, situación que hoy discutimos, determinadas publicaciones, como aquella obligatoria que señala que fumar mata o fumar perjudica gravemente su salud, y de que están a su alrededor una serie de anomalías y deficiencias físicas como consecuencia de este vicio. Los países de la Unión Europea hoy en día están recomendando introducir en los próximos años nuevas medidas de endurecimiento a la sanción que se debe aplicar a las personas que fuman en espacios donde hay personas no fumadoras. Y dentro de esto, señor presidente de la Comisión, celebro que usted haya recogido adecuadamente, junto con los comisionados, todas las prerrogativas que debe tener esa autoridad sanitaria nacional para poder efectivamente cumplir con su cometido. No se trata de policías que ingresen a oficinas privadas, se trata de ciudadanos que a través de una participación activa puedan en un momento dado denunciar hechos que afectan contra su salud. Y esta Autoridad Sanitaria Nacional está bien conformada, porque de acuerdo a los preceptos constitucionales ya hay un organismo estatal que coordina, que controla, que ofrece tratamiento y control, y además busca establecer políticas que permitan superar este tipo de problemas. Y así sus competencias están claramente determinadas en el proyecto de ley. Una vez más, lo que se pregona desde Montecristi, lo que aprobó la mayoría del pueblo ecuatoriano y lo que es la causa principal de esta asamblea, la participación ciudadana, una autoridad sanitaria que puede recibir directamente de la ciudadanía las quejas de la sociedad civil contra esa intromisión con violencia que es el tener que respirar la contaminación que provocan otras personas. Además, esa participación ciudadana que busca que haya una promoción de espacios 100% libres de humo. Solo para concluir, señor presidente, señores asambleístas, considero que el artículo 17
no debe invocar un límite en el caso de que se vendan cigarrillos por unidad. Me preocupa que esa medida afecte la economía más vale de los sectores con menos recursos. Pensaría que puede provocar además un mayor consumo, porque lastimosamente quien consume hoy estaría obligado bajo esta norma a comprar cajetillas mínimo de 10 unidades. Además, considero que se debe aclarar el literal B del artículo 19 del proyecto materia de este debate, que dice: se imprimirán en forma rotatoria y rotativamente cada año directamente en los Terminó su empaques tiempo. el tema de la prevención. Muchas gracias, señor presidente.